recibir, no de mí, sino de Dios, algo que necesitas? Te lo pedimos, Señor. Habemos tantos diferentes criterios, situaciones, vidas, relaciones, y sin embargo tu palabra es tan vasta, tan completa, tan perfecta, que lo que hoy estudiemos puede tocar cada corazón, Señor. Y yo te ruego que sea tu Espíritu que nos guíe. Que me bendigas, Señor, con tu palabra y bendigas a mis hermanos con ella. Que nos concedas en el nombre de tu Hijo aprovechar mientras tenemos vida y mientras podemos cambiar y ser mejores. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que están en línea escuchando tu palabra. Concédeles estar con nosotros cuanto antes, sobre todo aquellos que tienen meses de no poner un pie aquí. Anímales, así como has dado confianza y paz a los que aquí están. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir el día de hoy el capítulo 2, si es que se puede, porque es muy vasta la doctrina. Gracias, Paquito. Es muy vasto lo que el capítulo 2, todavía en la última parte, aunque son escasos 10 versículos, lo que tiene que darnos de enseñanza, hermanos. Es profundo. Y son diferentes temas también. El apóstol Juan tenía bien claro que la venida del Señor Jesucristo se iba a cumplir. Es, sin embargo, claro también que ellos, a mí me parece, ellos me refiero a todos los apóstoles y a muchos de los discípulos del Señor, ellos tenían el concepto de que Jesús iba a regresar mucho más pronto de lo que creían. Cuando el apóstol dice, ya estamos en los últimos tiempos, estoy seguro que él no imaginó que iban a pasar casi 2000 años. Solo que si nosotros decimos ahora que estamos en los últimos tiempos, estamos más cerca de atinar que el apóstol Juan, ¿o no? ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, y si Juan hablaba de los últimos tiempos, entonces, imagínense si nosotros no vamos a poder ya afirmar que en verdad estamos ya en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que la gente piensa en relación a los últimos tiempos? Sean bienvenidos. La gente piensa que el mundo se va a acabar. Y aunque el mundo se va a acabar, antes que el mundo se acabe, tienen que pasar muchas cosas. Sí, el mundo va a deshacerse, este lugar se va a acabar, todo esto se va a caer, todo el mundo va a arder en llamas. Quizá no tienes conciencia de eso, pero eso dice la Biblia, sobre todo a través del apóstol Pedro. Pero antes de que eso pase, probablemente ni nos toque a nosotros, no solo porque estaremos ya con el Señor, sino porque tienen que haber algunos acontecimientos, como lo vamos a poder ver esta noche. El apóstol Juan decía, hijitos, porque él era, y siempre lo fue, un apóstol llamado el apóstol del amor, un apóstol tierno, un apóstol que verdaderamente desde que estaba con Jesús era un hombre tierno, un hombre dulce. Y está advirtiéndoles a los hermanos de entonces que tuvieran cuidado, que estuvieran preparados. Fíjense lo que él estaba ya considerando. Y si entonces él decía, estén preparados para la venida del Señor, ¿qué opinan de ahora? De igual manera, con más ganas, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Recientemente hubo
una conferencia a donde fue invitado el que fue mi maestro, con otro pastor que fue mi discípulo y que por cierto probablemente esté con nosotros este próximo domingo para que ustedes lo conozcan. Algunos oyeron hablar de él y lo conocieron, se llama Sergio Miranda. Él va a estar el próximo domingo aquí, con el favor de Dios. Y él invitó al que fue mi pastor, y lo invitó pidiéndole que tocara el tema escatológico, esto es, de los acontecimientos de los últimos tiempos, espiritualmente hablando. Lo invitó para que hablara de lo que se ha hablado por muchos años y se ha creído que es el reloj espiritual que apunta a Israel en relación al pueblo de Dios. Todos hemos oído eso, alguna vez yo lo anuncié, lo prediqué, pero, oh sorpresa, cuando hablé con él, me advirtió y me dijo, mira, yo ya le dije a Sergio que yo ya no creo eso. Y entonces a mí también me movió. Le digo, ¿cómo que ahora ya no crees que hay un reloj en relación a Israel que nos va a anunciar los últimos tiempos? Dice, no. Porque en el tiempo en que yo se los enseñé, me dijo, pues teníamos la doctrina de las dispensaciones o tiempos que se predicaba mucho en aquel entonces por Scofield, un teólogo. Pero pues me he metido a fondo a estudiar más profundamente la escatología y he podido darme cuenta que eso no es así. No existe tal reloj espiritual con respecto a Israel para poder entender los tiempos finales para el pueblo de Dios. Y bueno, dice, ya me escucharás si tienes oportunidad. Y lo escuché, porque claro que me interesaba. Y bueno, pues me convenció y yo tengo que decírselos a ustedes, porque si en algún momento yo lo compartí, pues hoy tengo que aclarar. No es fácil para un pastor corregir las cosas que uno les enseña para después decir las cosas no van así. Y como no es el momento, lo único que yo quiero decirles es que él llegó a una conclusión que es, y van a estar de acuerdo conmigo, lo más importante, fíjense. ¿Qué queremos decir o qué enseñábamos en relación al reloj espiritual con respecto a los eventos con el pueblo de Israel? Bueno, Shelley precisamente me hablaba de eso, me decía, oye, ¿por qué no se ha hablado ya de eso, verdad? Y lo que, ¿escuchaste la conferencia? ¿Tuviste oportunidad? Y lo que nosotros creíamos o fuimos enseñados es que el pueblo de Israel, los judíos, están también esperando acontecimientos en función de su pueblo y en función del futuro. Y el pueblo cristiano había estado volteando sus ojos hacia lo que pasa en Israel, que se supone que son señales para que nosotros entendamos lo que va a ocurrir con la iglesia de Dios. Pero repito, él dice, no es así, no necesariamente es así. Por ejemplo, se ha dicho que una vez que se construya de nuevo el templo, aquel templo en Jerusalén, entonces esa es una señal para pensar que Cristo va a regresar. Otra cosa que se ha dicho es, cuando digan paz y seguridad en las naciones, esa será otra señal de que Cristo va a regresar. Y algunas otras que presenta el profeta Daniel y lo que está marcado en Mateo también, como acontecimientos de los últimos tiempos. Pero cuando él estuvo en la conferencia, él fue aclarando cada una de esas cosas y quitándoles esa relación que había entre el supuesto reloj de Israel que marcaría acontecimientos para el pueblo de Dios. Y bueno, si es o no es finalmente, la conclusión, repito, a la que él llegó es la que yo quiero presentar hoy para continuar con la instrucción que nos da Juan. Y él dijo dos cosas, hermanos, y díganme si no es algo
totalmente bello y perfectamente cierto. Él dijo, esto de estar esperando que en Israel suceda algo para pensar que Cristo viene puede ser hasta perjudicial para los cristianos. Nosotros no deberíamos de estar esperando ver señales en Israel para vivir llenos del Espíritu Santo y vivir como si Cristo viniera hoy mismo. ¿Qué opinan de eso? ¿Tú necesitas saber lo que pasa allá en Israel para vivir como Dios quiere? ¿Tú necesitas saber si se construye el templo, que primero tendrían que quitar la mezquita de Omar para pensar que ya viene Cristo? ¿Necesitas tú saber de esos acontecimientos que mucho se habló y que otras iglesias siguen pensando en ellos para que tú puedas decir, ahora sí ya viene Cristo? En otras palabras, ahora sí me porto bien, ahora sí me preparo. ¿Lo necesitaría? ¿No es buena esta conclusión a la que mi maestro o exmaestro llegó cuando dice, nuestra responsabilidad para este tiempo es vivir llenos del Espíritu Santo, amando a Dios, viviendo la vida que Dios quiere, temiendo a Dios y pensando que Dios o que Cristo puede venir hoy mismo? Porque ciertamente, ¿qué harías tú si tú estuvieras seguro que Cristo viene hoy o mañana? Esa es una buena pregunta. ¿Qué harías hoy? ¿Qué harías si tú sabes que mañana viene Cristo por su iglesia, Catarino? Purificarte. ¿Qué harías, Flor? Bueno, a lo mejor no harías nada porque está todo perfectamente, pero ¿qué harían algunos? Ahorita estás pensando en esa persona con la que te estás peleado. Porque lo vamos a ver. Cristo viene. Les voy a dar otro chance. Cristo viene. Yo creo que el Señor viene, hermano. Pero viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia que se preocupa de caminar con Él, por una iglesia que lo anhela, que lo espera. De manera que va a encontrar a muchos desprevenidos. Y bueno, eso sí creo yo, que algunos pues seguirán desprevenidos por mucho tiempo aquí en la tierra, cuando otros, eso espero y me incluyo de una vez, ya no estaremos aquí. Pero yo no necesito, viéndolo bien, estar volteando a ver lo que pasa en Israel para vivir aquí, Cheli, como Dios manda. ¿Te llena eso? Perdóname por haberte enseñado mal. Hijitos, ya es el último tiempo. Y tal como ustedes oyeron que el anticristo viene, aún ahora, de por sí ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ya es el último tiempo. Pero estaba todavía muy lejos el apóstol Juan. Sin embargo, repito, hoy estamos más cerca de esta verdad que en el tiempo en que Juan lo escribió, ¿o no es cierto? Mucho más cerca de esta verdad. Está hablando del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Me pueden decir? ¿Qué quiere decir anticristo? La sola palabra nos da la clave. Gaby, que está en contra de Cristo, anticristo. Y de acuerdo a la Biblia, ¿a quién se le identifica como un anticristo? Además de estar en contra de Cristo. Bueno, no es Satanás. No es Satanás. El anticristo no es Satanás. El anticristo como tal es un personaje, es un ser humano que va a nacer o ya nació, lo más probable, que va a tener todo el poder que Satanás le va a dar para que tenga una presencia mundial y tenga el poder sobre toda la humanidad en un momento de la historia. Y dice el apóstol, aún ahora han surgido muchos anticristos,
Por esto conocemos que ya es el último tiempo, repito, y lo dijo hace casi 2000 años. ¿Por qué habla de uno y después habla en plural? ¿Acaso se contradice? No. Lo que pasa es que él sí se refería a ese personaje individual en donde, repito, iba o va a haber el poder total de Satanás contra la humanidad, especialmente contra la iglesia de Dios. Pero después habla de los anticristos. ¿Quiénes son estos? ¿Es uno o son muchos? ¿Cuáles son esos, Carlos? El pastor Beto hace 8 días nos comentaba que hay algunas personas, inclusive históricamente hablando, como Hitler, algunos líderes sí, así es, religiosos que también por ahí tipifican al anticristo. Es correcto, pero no solamente ellos, sino inclusive gente dentro de las iglesias que pues van a estar predicando una falsa doctrina, ¿no? Que ese llamado espíritu de anticristo se va a poder encontrar inclusive en predicadores de la palabra, y que mucha gente que puede estar ahora en las iglesias puede estar movida por este espíritu de anticristo. Muy bien. Ahorita que dices el pastor Beto dijo, ¿hasta qué verso llegaste, Beto? ¿Se acuerdan? Bueno, hay un anticristo ciertamente, pero ha habido mucha gente que tipifica al anticristo por sus actitudes en contra de la iglesia, como Hitler, como muchos más que no vale la pena ya mencionar. Ha habido gente que se opone a la iglesia, como lo hizo el presidente de Rusia, algunos presidentes, y el actual también, porque parece que lo pintan bonito, pero es igual. Estos son anticristos porque se oponen a Cristo, se oponen a la iglesia. Por eso conocemos, y ahora lo decimos con más seguridad, por eso conocemos que es el último tiempo, hermanos. Ahora lo triste, como ya lo veíamos, es que salieron de nosotros. ¡Qué pena! ¡Qué triste que en medio de nosotros puedan estarse gestando anticristos! ¿Por qué anticristos en medio de nosotros? Si son creyentes los que estamos juntos. Pero es que en medio de la iglesia también hay gentes que llegan un momento dado a separar, a dividir, a oponerse a la libertad. El día de hoy ayunamos porque haya más unidad entre nosotros. Todo comienza con un desquebrajamiento y puede surgir en un momento dado alguien que se oponga totalmente a Cristo, que el Señor está queriendo bendecir a la iglesia. Salieron de nosotros. Ahora, el apóstol Juan aclara que aunque salieron de nosotros, no eran de nosotros, no formaban parte. Parece que estaban con nosotros, eran parte de nosotros, pero no lo eran. Ya su actitud, su condición, aunque estaba escondida, manifestaba ya una falsa actitud y un deseo de atacar a la iglesia. Dice, si hubieran sido de nosotros, parte de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que si hay hermanos que se llegan a ir, pues son anticristos porque se van. Por favor, aclarémoslo, ¿no? Ah, ¿te acuerdas que ya se fue perengana de tal anticrista? Y sutano de tal es No. Hay gente que se va por muchas razones, pero aquí Juan se está refiriendo a aquellos que deliberadamente tienen una mala actitud contra la iglesia y que salieron de en medio de nosotros. Amén. Lo aclaro para que no vaya a pensarse chueco aquí. Sigue diciendo, sin embargo, ustedes tienen al Espíritu Santo y ustedes saben discernir, saben todas las cosas. Amén, digo yo. Que podamos tener la unción de tal manera que entendamos dónde están los focos negros, ¿verdad? Y yo no les he escrito como si ustedes ignorasen la verdad, sino precisamente porque conocen la verdad, porque toda
verdad va a cubrir la mentira y ninguna mentira va a proceder de la verdad. Se los digo a ustedes, dice Juan, porque ustedes ya conocieron al que es verdad y ustedes van a poder discernir cuando esto ocurre. Yo espero eso, hermanos. Todos nosotros fallamos, todos nosotros a veces no nos portamos bien y en medio de la iglesia se dan cosas. Pero eso no tiene tanto que ver con una actitud deliberada de alguien que pueda venir a tratar de hacer daño, algo muy fuerte en contra de la iglesia. Gracias a Dios nosotros hemos sido más o menos librados en ese sentido a lo largo de tantos años, aunque hemos tenido algunos focos infecciosos, pero hasta aquí podemos decir que el Señor ha estado bendiciéndonos de alguna forma en cuanto a eso. Ahora, va a aclarar el apóstol Juan, como ya lo vimos, quién es verdaderamente el mentiroso que tiene una relación estrecha con el anticristo. Y voy a decir algo que el pastor Beto no dijo la vez pasada. El espíritu del anticristo básicamente se va a mostrar en relación a atacar a Cristo, a menoscabar su divinidad y a no reconocer a Dios. Ese es el principal objetivo de un anticristo. Miren cómo lo dice el versículo 22. El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir negar que Jesús es el Cristo? Es decir, Jesús no es el enviado de Dios. Jesús no es el escogido de Dios. Jesús es un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Jesús es un ángel o Jesús es un buen hombre, pero no es el especial. ¿Cuántos saben quiénes dicen esto? Los testigos contra Jehová. Yo les llamo así porque no están con Jehová ni son testigos de Jehová, porque además ni creen en los milagros. Pero son los testigos contra Jehová. Y qué bueno que lo advirtamos hoy, porque continuamente son gente muy trabajadora, eso sí hay que reconocerles. Y van y tocan a tu puerta. Oiga, ¿nos permitiría compartir con usted un estudio? Ya sabe usted que el mundo se va a acabar y te atraen con sus... Ya sabía usted que... Y empiezan a meter verdades con mentiras y cuando captan tu atención, de inmediato tratan de que tú abras tu casa para empezarte a enseñar sus mentiras. Y la principal mentira, la más grave mentira de los testigos de Jehová o contra Jehová, es que ellos no reconocen a Jesús como divino. Que no te engañen, porque ahora ya son más astutos. Cuando me han ido a ver, yo los recibo y les digo, miren, empecemos por donde debemos. El problema principal de ustedes es que no reconocen a Jesús como Dios. Así directamente. Y no pueden decir que sí, pero te empiezan a decir, no, pero si es hijo de Dios. O si es un Dios, te aclaran. No me cambien las palabras, les dije. No es igual que Jesús es un Dios a decir que Jesús es Dios. Hay diferencia, ¿no? ¿O creen que es lo mismo? Jesús es un Dios. Vosotros sois dioses, dijo Jesús. No, Jesús no es un Dios. Jesús es Dios. Y esto es algo que los testigos no pueden recibir. Entonces, quien niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. Por eso, en la misma epístola, el apóstol Juan dice, a esos no les digas bienvenidos, como algunos que no vinieron hoy, le saben hasta la, pásele. No, pásele. Ningún pásele. No les digas bienvenidos a los testigos contra Jehová. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Al no aceptarlo como el ungido, al no aceptarlo como el enviado de Dios, tampoco lo aceptan como Dios. Ahora, decir que es un Dios, están rebajándolo, pero decir que, como lo decimos nosotros, que es Dios,
estamos asegurando que es de la naturaleza del Padre. Y si es de la naturaleza con el Padre, entonces Jesús es igualmente divino. Y eso no lo aceptan ellos. Y eso, según este versículo, los convierte en tipos del anticristo. Pastor Beto. Nada más mencionar que no nos quedemos con la idea de que solo los testigos de Jehová, No. porque están los musulmanes que también no reconocen a la persona de Jesucristo, están los mormones, están los espiritistas, están los unitarios. O sea, si nos ponemos a analizar la religión del mundo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría no reconoce a la persona de Cristo. Y eso, inclusive yo tenía una tabla, no sé si usted la tenga, hermano, valdría la pena un día proyectarla, de lo que creen las religiones. Lo que creen las religiones para salvación, pues es todo por obras. Sí. Pero principalmente no reconocen a Jesucristo. Ese es el problema del como mundo, Dios. Del mundo. Como Dios. Así es. Es muy importante, hermanos. Nosotros debemos tener bien claro esto. Es nuestra salvación. Y si yo no acepto a Cristo como Dios, yo no puedo ser salvo. A ver, díganme por qué. Porque Él vino al mundo a salvarlo. No, fíjense bien la pregunta. Si yo no reconozco que Jesucristo es Dios, yo no puedo ser salvo. ¿Por qué? Sí, lo envió, sí murió, pero ¿por qué yo tengo que reconocer que Él es Dios para poder ser salvo? Carlos. Porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Sí, pero ahí no está diciendo que es Dios. Fíjense cómo lo digo. Pero también Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Sí, pero ¿por qué razón yo no puedo ser salvo si no creo que Jesús es Dios? Razonen un poquito y denme la respuesta. Otra vez pregunto, razonen bien. ¿Por qué yo no puedo ser salvo si no reconozco que Jesucristo es Dios? Porque sería como si no me hubieran mandado. ¿No? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No. Todo eso es verdad, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Y ahorita que la dé van a estar de acuerdo conmigo. Sí. ¿Por qué yo no puedo ser salvo si no reconozco que Jesucristo es Dios? Miren, no vale que yo reconozca que vino al mundo para ser salvo. No vale que yo reconozca que murió por mí solamente. No vale que yo reconozca que es el camino, la verdad y la vida. Nada de eso es tan importante como lo otro. ¿Por qué yo no puedo ser salvo si no reconozco que Jesucristo es divino? A ver, Gaby, por favor, córrele. Porque es como si no creyera en nada de lo que Él es o lo que Él hace, nada absolutamente. Más o menos, pero no es la respuesta. ¿Por qué yo no puedo ser salvo, Tamara, si no reconozco que Jesucristo es Dios, aunque ya te sopló tu papá? No es cierto. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque Él lo pidió. No es la respuesta. Yo sé que es una pregunta importante, pero es muy importante, por eso estoy haciendo tiempo y los desespero. ¿Sí entendieron la pregunta? ¿Por qué yo no puedo ni tú ser salvo si no reconozco que Jesucristo es divino? Raquelito, por favor, Uzi. Porque Él es el único que tiene dos divinidades. ¿Perdón? Porque Él es el único que tiene dos divinidades. ¿Dos qué? Dos divinidades. ¿Dos qué? Su divinidad, la humana y la divina. No. No es la respuesta. Hola. Bueno, se los voy a... ¿Pastores? Está bien.
No, no es tan fácil. La respuesta es esta, hermanos. Fíjense bien, porque el único que nos puede salvar es Dios. Porque si Jesús no fuera Dios, si fuera obviamente solo humano, no tiene la capacidad de salvarme a mí. ¿Cómo un humano me va a salvar a mí? Pecador igual que yo. Bueno, si piensan, acuerdo los testigos de Jehová. Por eso, Cristo nunca pecó, porque su naturaleza era divina. El justo por los injustos, para llevarnos al Padre. No podía ser nadie más que Dios el que nos salvaba. No bajó el Padre, pudo haber bajado el Padre, pero envió a su Hijo. Pero era necesario que fuera Dios el que viniera a salvarnos. Si no, entonces estaríamos, imagínate que yo voy a tratar de salvarte a ti. Te puedo salvar si te estás ahogando, pero no la vida eterna. ¿Por qué yo no te puedo salvar? Yo doy mi vida por ti. El Padre no iba a ser agradado dando la vida a alguien que no tuviera la capacidad total, porque por muy bueno, imagínate que Abraham dijera, yo me muero en la cruz por ellos. ¿Qué diría el Padre? Abraham, gracias por tu deseo, pero tú eres tan pecador como ellos. Necesita ver a alguien que esté por arriba de ellos, para que sin pecado entonces sea considerado un sacrificio real. Y el único que reunía las características de Salvador era Dios mismo. ¿Sí? ¿Lo captan o no? Solamente siendo Dios. Por eso si tú le quitas a Jesús su divinidad, no eres salvo. No puedes salvarte porque ningún hombre te puede salvar, solamente Dios en la persona de Jesucristo. Está deshecha desde que entendemos estos puntos, Beto. Sí, de hecho, justo en esto se centra el problema de otras religiones. ¿Sí? Los que creen en Buda, por ejemplo, pues al final era un hombre que quedó, que a lo mejor fue ejemplo, no sé. ¿Sí? ¿Buda? ¿Quién fue Buda? Al final, La Virgen María. exacto, iba para allá. Los católicos, por ejemplo, creen en que María es la que intercede por ellos y que por medio de ella. Entonces ya se desviaron, ya hay un problema, ¿no? Los más grandes santos que ha habido, ninguno puede hacer nada por nosotros porque también necesitaron a Jesucristo para ser salvos. O los mormones que ya creen en lo que John Smith les prometió y entonces ya centran toda su doctrina en esa enseñanza de ese hombre que al final murió. Si este punto lo entendieran todas las gentes, si este punto lo hubiéramos entendido tú y yo cuando andábamos de monaguillos, la verdad es que esto nos hubiera servido porque diríamos, bueno, María es una gran mujer. María está en el cielo. María fue escogida para ser el vaso puro para que naciera Jesucristo. Pero ella dijo, el ángel le dijo, Dios te salve. ¿Por qué Dios te salve? Porque estaba condenada. ¿Y por qué estaba condenada? ¿Por mala? No. Simplemente porque era pecadora igual que todos nosotros, aunque pecara menos que yo, porque pecó menos María que yo. Eso sí te lo puedo garantizar. Y también pecó menos que tú. Pero de todas maneras, María necesitaba un Salvador como tú y yo. Ella no es divina, aunque la pretenden hacer divina casi, ni tiene la capacidad de salvarnos, no es co-redentora. El único que podía salvarnos y nos salvó porque creímos en Él se llama, dilo fuerte, Jesucristo. ¿Alguien más levantó su mano? ¿Rubén? Sí. Nada más aclarando un punto, ¿no? De que Jesús Jesús no pecó nunca, no fue porque lo hiciera en su condición de Dios, sino en su condición humana, porque si no, no habría una identificación con nosotros. Esa es otra cosa. Pero no estamos discutiendo eso, que es verdad. Eso es verdad.
Pero entonces Jesús sí, dejó su divinidad en el cielo. No, dejó su poder en el cielo, pero Él siguió siendo Dios. Era verdadero Dios y verdadero hombre. Si bien lo que dice Rubén es cierto, no tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Voy a aclararlo. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, humanamente hablando, no lo hizo como Dios, excepto su muerte en la cruz del Calvario. Él murió como un hombre en la cruz del Calvario, pero lo que lo llevó a ser aceptable delante de Dios es que era su Hijo Santo, parte de su propia naturaleza. ¿Estás de acuerdo? No hay ningún ser humano, por santo que fuera, que pudiera agradar a Dios y mucho menos ponerse en lugar de nosotros. Solamente el Hijo. Por eso cuando el Hijo, que es parte de Dios, dijo todo está consumado, los cielos temblaron y el velo del templo se rasgó. Los muertos resucitaron. El universo entero tembló, porque era Dios mismo dando su vida en la persona de Jesucristo para rescatar a los seres humanos no divinos. Sí, no enredemos con lo que Rubén dice, porque aunque tiene razón, no tiene que ver con el punto de la divinidad de Dios o de Jesús. No había un ser diferente a Jesús que pudiera darnos la salvación, aunque hubiera muerto y hubiera sufrido igual que Jesús. Lo que nos salva es que Dios mismo entregó parte de sí para darnos vida eterna. Y quien no reconoce a Jesucristo como divino, perdió ya todo. Por eso la teología no solo de los testigos, sino como dice Pastor Beto, de todos los que no creen en esta divinidad. Porque los maometanos creen en Jesús o creen que Jesús fue un gran hombre. No les sirve de nada, porque no lo consideran Dios. Ese es el punto. Pero vamos más adelante, por favor, porque esto ya, aunque no lo dijo Beto, ya es parte del estudio de hace 8 días. Por eso dice otra vez el 23, miren, léanlo por favor ahí, fuerte, 1, 2, 3. ¿Cómo ven eso? Todo aquel que niega al Hijo, por eso los pobres testigos contra Jehová no tienen tampoco al Padre. Nosotros nada más somos testigos de Jehová. Acabo de ver ahí un meme, ¿se llama meme? Aparecen 2 testigos de Jehová, yo creo que sí lo vieron, ya saben cómo visten ellas, ¿no? Muy modositas. Señora, ¿quiere ser usted testiga de Jehová? Y la señora con su escoba le dice, ay señor, yo ni estuve en el pleito. Yo voy a ser testiga de Jehová, pues no, ni estuve en el pleito para ser testiga. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, pero lo confiesa ¿cómo? Como Pedro lo hizo. Vean la confesión de Pedro, por lo que se ganó la bendición de Dios, de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les preguntó directamente a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Señor, pues dicen que tú eres Elías que volvió a regresar. Otros dicen que eres Juan Bautista. Otros dicen que eres, pues, alguno de los profetas de aquella época. Ajá, eso dicen ellos. Y ustedes, mis discípulos, que me conocen, ¿quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron calladitos. Como a veces les pregunto y todos se quedan callados así, calladitos. ¿Ustedes qué dicen? Y solamente el bocón de siempre. Pedro, Señor, tú eres el Cristo, que quiere decir el ungido, el especial, el escogido, el enviado del Dios bendito, del Dios viviente. Esto es confesar a Jesucristo. Si tú lo confiesas como un buen hombre, no lo estás confesando como debe ser. Si tú lo confiesas como un maestro, no lo estás confesando como debe ser. Pero si tú lo confiesas en tu vida y a otros
como el Redentor enviado por el Padre, Hijo de Dios de la misma naturaleza que el Padre, entonces estás confesando a Jesucristo. En cuanto a ustedes, dice Juan, y ahí se quedó Beto, lo que han oído desde el principio, que eso permanezca en ustedes. ¿Tiene que ver con nosotros también ahora? Hoy hablaba yo con el hermano Javier Solís, no el que ya se murió, porque yo no hablo con los muertos, sino con el hermano Javier Solís, que ustedes conocen. Y él me decía que una de esas ovejas con las que se estaba reuniendo allá en Aguascalientes, cuando él llegó a ir, se enteró apenas que ya estaba con los de Pare de Sufrir. Me dio tristeza a él también. Pero ¿por qué menciono esto? Por este versículo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. A mí no me gustaría saber que mañana ya alguno de ustedes está con los testichismes o testigos contra Jehová. Estabas aquí entendiendo la doctrina muy contento y resulta que ya te ganaron, ya estás allí en el salón del reino. Yo espero que lo que desde el principio te permanezca en ti, dices amén. Que permanezca en ti la verdad, la doctrina que tienes. Me da gusto verte, Bertita. Veo que permanece en ti, aunque no te había yo visto hace más de un año. Bien podía yo haber pensado, pues ya se la ganaron los. Te buscan, ¿verdad? Pero ahí está Bertita, gracias a Dios. Eso que era desde el principio permanezca en ustedes. Porque si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Defiendan lo que han oído, que no les muevan el piso fácilmente. Y si alguien porque habla más bonito, porque te saca el chorizo X y Z, te confunde, corre luego con tus pastores o con quien tú quieras, cuéntaselo a quien más le tengas confianza. Y dile, oye, me movieron el piso, ahora sí no supe qué contestar. ¿Cómo ves esto? Y te vuelven a animar, te vuelven a poner claro y dices, ay, ya no estoy chueco. Sí, porque algunos apenas les dicen algo, se les mueve el piso y ya están en el salón del reino. O con los de Pare de Sufrir, porque ahí el pastor, ese Pare de Sufrir no lo tiene, ese Pare de estar en paz. Entonces mejor vámonos con los de Pare de Sufrir, porque el pastor nada más puras aflicciones nos platica o nos invita a vivir. Que no te muevan el piso, hermano, que lo que oíste desde el principio permanezca en ti, porque si lo que oíste desde el principio permanece en ti, entonces tú también permanecerás en el Hijo y en el Padre. ¿Saben que Flor fue mi secretaria? Y saben que estuvimos caminando algún tiempo muy bien y de repente un día a volar gaviota. ¿Pasaron cuántos años, Flor? 10 años. Qué ingrata fuiste, Flor. 10 años pasaron, hermano. Pero un día, porque permanecía en ella lo que había oído desde el principio, a pesar de todo, regresó y aquí está. Gracias a Dios. Si no hubiera permanecido en su corazón lo que había desde el principio, ¿dónde estarías? A saber dónde estaría. Pero yo les escribo esto, dice Juan, en relación a los que los andan engañando. ¿Para qué? Para que no te engañen, para que estés firme. Y en relación a ustedes, la unción
Unción viene del mismo vocablo de aceite. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuál es esa unción? ¿Cómo se llama? Díganlo fuerte. El Espíritu Santo que recibimos cuando creímos permanece en ti. Permanece en ti. No dice si permanece, sino que es una aseveración. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, porque nunca la quita el Señor, a no ser que tú la rechaces. Y no tienen necesidad de que yo les, o que nadie les ande enseñando nuevas cosas. No tienen necesidad de que les vengan con cosas que no son, porque ustedes ya tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Esa unción es verdadera. Esa unción no es mentira. Así también, según esa unción, esa presencia del Espíritu les he enseñado. Entonces, si de veras han creído, si creen que tienen la unción del Espíritu, permanezcan en Él. Yo quiero analizar la palabra permanecer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es permanecer? Estar firme. ¿Qué más? Estar en. ¿Qué más? ¿Cómo la puedes tú mirar? ¿Mande? ¿Qué es permanecer? Mantenerte. Perseverar. ¿Qué es permanecer? No moverte, seguir en el mismo lugar. Si yo te digo que tu matrimonio permanezca, ¿qué estoy diciéndote o qué te estoy deseando? Que no se separen, que no se divorcien, que sigan adelante. ¿De acuerdo? Permanecer en Cristo, entonces, ¿qué implica? ¿Mande? Obedecer sí tiene que ver, pero más exactamente, como tienen, tapabocas, no sé quién habla, como no mueven los, yo tengo que voltear ahora sí que alcen la mano cuando hablen para saber de dónde sale la voz. No, a veces me parece que es como de ultratumba. Berito, ¿qué decías? ¿Qué es entonces permanecer en Cristo? Nunca irte de Él. ¿Pero qué implica eso, Flor? Siempre con Él, compromiso. No separarnos de Él. Unidos a Él, creyéndole a Él, buscándolo a Él, llenos de Él, viviendo con Él, dejando que Él actúe a través de nosotros, porque finalmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso y más cosas es permanencia en Cristo. Conocerlo y caminar con Él, vivir en su gracia y verlo, estar pegado, no moverte, no irte, no cambiar, no dejar de. Todo eso es permanecer en Cristo. Y todo esto lo necesitamos para lo que viene a continuación. Tú y yo necesitamos permanecer. Voy a cumplir 50 años de pastor. Le doy gracias a Dios, hermano. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Ha sido la pura gracia y misericordia de Dios, porque hay muchos pastores que ya no permanecieron siendo pastores. Es una tristeza. ¿Tú crees que me ha sido fácil? ¿Sabes lo que en 49 años de pastor he vivido? ¿Tú crees que yo he tenido deseos de correr? ¿Crees que he tenido deseos de tirar la toalla? He tenido deseos de ya no permanecer. Ahora no, ahora es cuando más tengo deseos de seguirle.
Pero en algún momento sí he tenido el deseo de ya rajarme, de claudicar. Permanecer no es fácil. No es fácil permanecer. No es fácil estar siempre en el mismo puesto sirviendo. No es fácil estar siempre atendiendo a los niños desde hace... ¿Cuántos años tiene Marisa atendiendo niños aquí? ¿Lo saben? Y Rosalina. 30 años siendo maestra de niños. Échense ese trompo a la uña. Y además al lado de su pastor querido, tierno, dulce y perfecto. 30 años ahí, y ahí está. Todavía no nacía el cachetón aquel. Y su madre ya era maestra aquí. No cualquiera permanece como debe permanecer, hermanos. A ver, ¿cuántos años de matrimonio tienen? Juan. Si no sabes, hoy no duermes con tu mujer, ¿eh? ¿Cuántos? Ayúdale porque no se acuerda. 12 años. 14. 33. Ya cambió la cosa. Chava. 22. 30. 9. 20, ¿qué? 17. Esa fue voz de ultratumba, ¿me entiende? 25. 11. Jonathan. Qué feo se oyó eso, ¿verdad? Jonathan. 18 ya. Voy a 50 años de casado, hermano. El mismo tiempo que de pastor. Y no saben lo que he tenido que aguantar, hermano. No saben qué pesado ha sido para mí el matrimonio. No tienen idea ustedes. Nadie me cree, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no me creen lo mucho que he sufrido al lado de... ¿No, Flor? ¿No, Flor? ¿No he sufrido? Claro que no, hermano. Ha sido al revés. Mi viejita es la que tiene que ser felicitada porque ella sí ha permanecido. Felicítenmela, por favor. Mi reina, por eso te adoro. No, adorar no, pero casi un pelito más y sí. Permanecer entonces no es para cualquiera. ¿Conocen ustedes gente que no ha permanecido? ¿Poca? No permanecen en los trabajos, no permanecen en las iglesias, no permanecen bien casados, no permanecen en la misma chamba, no permanecen con sus responsabilidades, no permanecen. Eso cualquiera lo hace. Eso es fácil. Por eso la exhortación es importante, pero vean lo que dice aquí. Si permanecer es estar pegado, deseando hacer la voluntad de Dios, y me quedan 18 segundos. Entonces, dice, en cuanto a ustedes, el Espíritu Santo lo tienen y no tienen necesidad de que nadie les esté enseñando cosas nuevas o diferentes. Permanezcan entonces en la verdad, en la unción. Y ahora, hijitos, un versículo de mis preferidos que ya he predicado en otras ocasiones, pero que Dios quiere que hoy lo veamos. Y así cerremos esta noche. Permanezcan en Cristo Jesús. Para que cuando Cristo regrese, los que estamos permaneciendo en Él, estemos contentos de que Él viene. Ya te esperaba, Señor, y no seamos de los otros que ¿qué?
que van a esconderse avergonzados porque ya vino Cristo. ¿Quién podrá espantarse de que venga Cristo? ¿Quién? Los que no permanecieron, los que a lo mejor hasta creyeron pero andan lejos de Él, los que no se preocupan por las cosas de Dios, los que no les interesa caminar como Dios manda. Esos son los que no han permanecido con el Señor. Pero los que anhelamos caminar con Él, deseando cambiar cada día, olvidándonos de nuestros egoísmos y nuestros orgullos y lo que solamente a nosotros nos gusta, esforzándonos en ser mejores cada día. Esto implica que estamos deseando no despegarnos de Cristo, que permanezcas pegado a Cristo, deseándolo, para que cuando Él venga, te dé gusto que Él venga y no huyas de Él avergonzado. Y aquí me acuerdo de la parábola de las 10 vírgenes. Qué pena va a ser que algunos, cuando Cristo venga, no estén preparados y al contrario hasta temor tengan de la venida de Cristo. Y yo te pregunto hoy, volviendo a lo que al principio decíamos, ¿no es mejor estar llenos del Espíritu de Dios, la unción que está en nosotros, y saber que Cristo puede venir hoy, que estar viendo el reloj profético de Israel? Pero si ahorita viniera Cristo, ¿cómo se encontraría? Además de sentado. Si ahorita viniera Cristo, ¿cómo estarías en tu espíritu? ¿Listo para irte? ¿Listo para decirle, Señor, tú me conoces? Te he fallado, pero ahorita estoy a pedir de boca, Señor. Soy el mejor esposo que ha habido, la mejor esposa que hay. Soy el hombre más honrado que hay, el hombre que más lee la Biblia y más ora y más te busca. Estoy hablando solo de algunas cosas que pudieran ser señales de estar permaneciendo en el Señor. ¿Pueden decir amén, hermano? ¿Entiendes bien entonces lo que es permanecer en Cristo? Que Dios nos encuentre esperando su venida. Que Dios nos levante, porque lejos de estar avergonzados, a pesar de haberle fallado, hemos deseado permanecer en Él y esperar a que Él nos levante. Amén. No lo iba a leer, pero ahora lo leo. Y lo leo porque tiene que ver. Sí, Señor. ¿Se acuerdan lo que he estado predicando? La obra terminada. Oh Señor bendito, Salvador amado, tú prometiste completar tu obra. Comenzaste salvando al desdichado y completarás tu obra al exaltarlo. Conocerte, Señor, es mi trabajo, una labor en la que tú me ayudas, pues necesito caminar contigo y así hallar la gracia de tu mano. La vida eterna es conocerte. Lo dijiste, mi Jesús, y Juan Apóstol escribió de esto en su Evangelio. Esta es la vida verdadera, conocer al Padre y al Hijo. Y para eso requerimos de tu gracia. Déjanos caminar en tu sendero, como te lo rogó Moisés cuando lo dijo. Si tú no vas a ir con nosotros, no deseamos caminar por nuestro lado. Déjanos avanzar siempre contigo, así como Enoc pudo vivirlo, que en un momento preferiste alzarlo, quitándolo de este mundo de pecado. Caminar a tu lado, tomados de tu mano, viéndote y escuchando como seguro Él pudo hacerlo. Ser parte quiero
de aquellos que formaron un grupo muy amado y muy cercano. Un remanente de amigos como Noé, Abraham, Daniel y otros, que pudieron conocerte y entender lo que querías, escoger lo que te agrada, negándose en sus demás deseos todo el tiempo, seguramente escuchando como Cristo: este es mi Hijo, quien me pone contento. Hemos nacido para eso, solo para tu gloria, solo para que como Cristo ansiemos, no nuestra voluntad, sino la tuya. Como Pablo lo dijo cuando escribía: ya no soy yo quien está vivo, solamente es Cristo quien actúa. Y solo yo, cediendo, me dispongo para que lo hagas tú en este muerto. Hazlo, Señor, en nuestras vidas, que rendimos a ti. Te lo pedimos. Ciertamente aflicciones nos esperan. Sin embargo, al igual que a tus siervos nos aguarda un lugar especial allá contigo. Y entraremos oyendo el repetido ofrecimiento de Cristo a sus amigos: venid, benditos de mi Padre, al cielo que les tengo prometido. Y yo digo amén. Dios te guarde.